Mi nombre es Omar Martínez Orleón Moreno, en compañía de los compañeros Andrés Chávez Ramos y Lorena Mesa Barcón. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chocó, de quinto nivel, y en esta ocasión vamos a brindarles un poco de información acerca de los modelos relacionales. Una visión clara y práctica del modelo relacional, una base esencial en la gestión de bases de datos modernas, con ejemplos aplicativos en telecomunicaciones informáticas. Cabe resaltar que los ejemplos son ejemplos de la vida real. Primero que todo, ¿qué es un modelo relacional? Para entender el tema como tal necesitamos analizar esta pregunta. Más que analizarla, traemos el contexto sobre qué es un modelo relacional. Un modelo relacional propuesto por Edgar F. de 1970, el modelo relacional organiza los datos en tablas relacionales compuestas por filas o tuplas, columnas o atributos. Este enfoque facilita la manipulación y consulta de datos mediante operaciones matemáticas y lógicas, simplificando el diseño y administración de bases de datos. Su impacto fue revolucionario dado al origen SQL, o sea, el origen base o estándar del modelo relacional. El lenguaje estándar para gestionar bases de datos relacionales. Componentes clave del modelo relacional. Tenemos varios tipos de componentes. Entre ellos tenemos relación o tabla, tupla o fila, atributo o columna. Nos dice que la relación o tabla es la estructura que representa una entidad compuesta por fila y columna. Nos dice que la tupla o fila son registros individuales que contienen datos específicos y que sus atributos o columnas son características o propiedades que describen la identidad. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de área cotidiana que tenemos varias filas y varias columnas. Ahí podemos ingresar unas bases de datos para guardarla y almacenarla. Apoyando lo que dice el compañero, cuando nos dice que la relación o tabla, simplemente para ver una relación entre tablas como tal, deben haber unas entidades que se relacionen entre sí. Por ejemplo, estudiante con universidad, donde la entidad viene siendo el estudiante y sus atributos, sus derivados como su nombre, su número de identificación, su correo y entre otros. Y la universidad viene siendo otra entidad, el cual tiene otros atributos. Tenemos por este apartado la tupla o tabla. Nos habla que tiene registros individuales que contienen datos específicos, tal cual como lo dice el compañero. Datos específicos son atributos como tal que contiene la entidad. Pero en este apartado, características o propiedades que describen la entidad, como se nos decía, los atributos como ya nombre, identificación y muchas más cosas. Las reglas de integridad fundamentales, que vienen siendo las reglas de integridad fundamentales. Aquí tenemos tres ejemplos, que son integridad de identidad, integridad referencial y restricciones de dominio. Como dice en el ejemplo, que dice cada tabla debe tener una clave primaria y única y no nula. En la integridad referencial dice que las claves foráneas deben coincidir con las claves primarias existentes. ¿Cuáles vienen siendo las restricciones? Los valores que deben permanecer en el conjunto permitido. Esto viene a decir en pocas palabras las restricciones de dominio, los valores que deben permanecer. Cabe resaltar que en toda base de datos, pues en todo mundo real, hay ciertas restricciones para hacer dichas cosas. Entonces, las restricciones de dominios es el límite como tal permitido dentro de una base de datos, un sistema gestor base de datos, dentro de muchas cosas. Por otro lado, la integridad de identidad, que ya como lo dijo el compañero, que habla de tener una clave primaria y única, es como tal la identificación, no tanto la identificación, sino el código por el cual acceden a tu información, un código único.
Y la integridad referencial son claves foráneas que deben coincidir con la clave primaria. Ya asistente, o sea, en este apartado tenemos las claves del modelo relacional, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Tenemos la portada de la clave primaria, clave foránea, clave alternativa. La clave primaria identifica de forma única cada registro y no puede ser nula ni duplicada. O sea, no podemos tener, digamos, por ejemplo, el número de identificación de nuestra tarjeta de identidad no puede ser igual al de mi compañero, porque igual ingresan a una base de datos a buscar con ese código, esa clave primaria, entonces, bueno, va a haber controversia. En el ejemplo de la clave foránea dice, referencia la clave primaria de la otra tabla para mantener la integridad referencial. Acá en el ejemplo dice la clave alternativa. La clave alternativa es clave candidata que no se selecciona como primaria y útil para búsqueda y validaciones. Esto quiere decir que hay veces una base de datos puede pedir una clave alternativa porque necesita una clave primaria. La clave alternativa viene siendo como una clave por sí. Si nos llega a perder la clave primaria y con la clave alternativa podemos recuperar la clave primaria. Instancia y esquema. El instancia y esquema define la estructura fría de la base de datos, tablas, atributos, dominio. Mientras que la instancia es el contenido actual, es decir, los datos almacenados en un momento dado. Las instancias cambian: operación, inserción, actualización, eliminación, pero el esquema permanece establemente un rediseño. Es como decir, no sé si logran mirar bien nuestro ejemplo aquí presente, es como decir, los datos como tal o la relación que hay en esas tablas puede variar, o sea, puede variar entre entidades, pero como tal la relación entre tablas siempre va a estar. Dice, ejemplo práctico de telecomunicaciones. Consideramos una empresa de telefonía móvil con las siguientes tablas. Aquí está, vienen siendo los tres ejemplos que tenemos aquí, con el cliente, la factura y el consumo. Estos vienen siendo, compañero, ¿qué? Eso vienen siendo como tal, cliente, factura y consumo vienen siendo entidades, los cuales tienen como atributos ID del cliente, nombre y plan. En el segundo ejemplo también tenemos el mismo ejemplo, viene siendo la ID de factura, la ID de cliente, la clave foránea, como ya lo hemos dicho, fecha y valor de estado. En el consumo ID tenemos cliente, mes, minuto, la SIM, la data. Bueno, este diseño nos garantiza una integridad que permite consultas oficiales como tener facturas pagadas por el cliente. Cabe resaltar que estos son entidades con las cuales nos traemos de modo ejemplo para que miren ya lo que dijimos anteriormente de cómo se pueden agrupar en tuplas o columnas. Bueno, tuplas que son filas y columnas que son los atributos. Conversión de modelo entidad relación al modelo relacional. El modelo entidad-relación es una herramienta conceptual de alto nivel, utilizada en la fase de diseño inicial de una base de datos. Se enfoca en la entidad de objetos del mundo real, su atributo y relación entre ellas. Más sin embargo, para implementar la base de datos en un sistema gestor de base de datos, es necesario traducir este diseño conceptual a la estructura tabular del modelo relacional. Este proceso de mapeo sigue reglas específicas. Entidades fuertes, ambas. Cada entidad fuerte en el modelo de entidad-relación se mapea directamente a una tabla independiente en el modelo relacional. Los atributos de la entidad se convierten en las columnas de la tabla. El identificador único de la entidad se convierte en la clave primaria. Por ejemplo, una entidad estudiante con atributos ID del estudiante, nombre, carrera, se convierte en una tabla estudiante con atributos ID del estudiante, nombre, carrera, donde la entidad viene siendo estudiante y sus atributos vienen siendo el ID del estudiante, nombre y carrera. Solamente tenemos un ejemplo de relaciones
identidad del grado 1, que se añade como clave foránea en la tabla de identidad al lado de muchos. Aquí tenemos un ejemplo que dice: un departamento tiene muchos empleados, que viene siendo la ID, un departamento que se añade como una FK en la tabla. Aquí tenemos empleados, teniendo ID, nombre, ID, departamento de FK. Hablamos de relaciones N a mucho. Las relaciones de N a mucho no pueden representar directamente con una sola clave foránea. Se transporta en una nueva tabla intermediada o de asociación. Esta nueva tabla tendrá una clave primaria. Una clave formada por las claves primarias de las dos entidades originales que también actuarán como clave foránea. Aquí tenemos un ejemplo: estudiante se escribe en muchos cursos y un curso tiene muchos estudiantes. Se crea una tabla de inscripción, ID estudiante FK, ID curso FK, fecha de inscripción. Atributos especiales de composición o tablas adicionales. Atributos compuestos. Los atributos compuestos como tales definen atributos como tales como dirección que tienen otras derivaciones por el cual son compuestos. Bueno, de la dirección uno encuentra que se deriva lo que es la calle, el número y la ciudad. Se descomponen en atributos simples en la tabla principal: calle, número, ciudad. Bueno, se convierte en atributo simple a través de un atributo compuesto. El atributo compuesto en este caso viene siendo dirección. Atributos multivalorados. Por ejemplo, teléfonos de contacto. Un empleado puede tener varios teléfonos de contactos. Se maneja creando una nueva tabla que contenga la clave primaria de la entidad original como FK y un atributo multivalorado. Los atributos multivalorados básicamente son los que podemos generar o facilitar varios de esos atributos. En un caso, varios números de teléfono, varios correos, sí, muchos más. Ventajas y limitaciones del modelo relacional. El modelo relacional ha dominado el panorama de base de datos durante décadas debido a su solidez y claridad, pero como cualquier tecnología no es extenso en desafíos y escenarios donde sus limitaciones se hacen evidentes. Ventajas clave: simplicidad y claridad estructural. La organización de datos en las tablas intuitivas, filas y columnas facilita enormemente su comprensión y manejo. Es un modelo fácil de visualizar y con una mayoría de los desarrolladores y sus usuarios pueden interactuar sin mayor dificultad. Integridad consistente garantizada. Las reglas de integridad en referencia y de dominio son inherentes al modelo. Esto asegura que los datos sean siempre precisos, completos y consistentes, minimizando errores y anomalías. Tenemos también el lenguaje estándar SQL, que es la existencia del lenguaje estándar universal. Para manipulación y consultas de datos han sido un factor clave. El SQL es un lenguaje declarativo potente, fácil de aprender y que permite realizar operaciones complejas con pocas líneas de código. También tenemos lo que es la independencia lógica y física. Dice que el modelo relacional ofrece una separación clara entre la forma de usuarios y datos. ¿Ya? Esto también no quiere decir que hace un almacenamiento y eso permite una estructura física. También tenemos lo que es robustez y madurez. Es un modelo en décadas de evolución que básicamente nos sirve como una herramienta para optimizar el soporte de la base de datos. Limitaciones a considerar. Cabe resaltar que en todo programa, en todo software, en toda base de datos, tenemos ciertas limitaciones y esta no es la excepción. Escalabilidad limitada en Big Data. Aunque el sistema lector de base de datos relacionales han avanzado mucho en escalabilidad,
pueden encontrar dificultades para manejar volúmenes de datos masivos, la velocidad de procesamiento requerida por entornos de Big Data, no SQL en la alternativa. También aquí tenemos una limitación que es la complejidad en sistemas muy grandes. Esto nos dice que para las bases de datos hay cientos y miles de datos, ¿ya? Que esto entre relaciones siempre es una buena gestión, porque si no puede volverse muy complejo entre las uniones de las bases de datos. Curvas de aprendizaje técnica para optimización. Aunque el lenguaje SQL es fácil de aprender y de dominar, tenemos consultas, diseño, esquemas de normalización, la gestión de índices y administración del sistema de gestión de base de datos. A gran escala requiere un conocimiento técnico profundo. Costos en sistemas comerciales. Licencia en sistemas gestores de base de datos relacionales. Relacionales comerciales como Orange, SQL, Server, IBM, DB2 pueden ser muy costosas, especialmente para grandes implementaciones, aunque existen opciones de código abierto como MySQL, Postgres, SQL. La necesidad de soporte empresarial puede elevar los costos, entonces como que no es muy factible para emplearlo dentro de un sistema de base de datos relacional. Aquí también tenemos lo que es el manejo de datos no estructurados. Esto lo que nos quiere decir es que esto maneja en la base de datos como textos, imágenes y videos no estructurados, a la cual puede ser complejo manejar, y esto nos da una solución en un mapeo complejo. En conclusión, el pilar de la base de datos modernas o modelo relacional, a pesar de la emergencia de nuevos paradigmas como las bases de datos no SQL, para escenarios específicos del modelo relacional se mantiene como un pilar fundamental en el diseño y la gestión de inmensa mayoría de bases de datos transaccionales y sistemas de información empresariales. Su estructura clara, basada en tablas, filas y columnas junto a la rigurosa aplicación de reglas de integridad, garantiza la consistencia y habilidad de los datos y elementos de cualquier sistema que maneje información virtual. La estandarización a través del lenguaje SQL ha proporcionado un lenguaje universal y poderoso al interactuar con los datos, haciendo que el desarrollo y la administración sea eficiente y transferible entre distintas plataformas. En campos como las telecomunicaciones, donde la gestión de millones de registros de clientes, llama facturación y servicios constantes, el modelo relacional ofrece la robustez y la capacidad transaccional necesaria para operar crítica en la informática en general, desde aplicaciones web hasta sistemas de gestión empresarial y planificación de recursos. La capacidad del modelo de estructura datos con prueba y mantener su coherencia e insustituible. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir esta conclusión es que esto es un pilar fundamental para la vida cotidiana, donde se puede manejar una gestión inmensa de datos a su paso, y esto nos da la factibilidad